Muchos católicos están totalmente confundidos, están preocupados por lo que está sucediendo en la Santa Iglesia Católica. Una total apostasía, se está introduciendo la herejía, la blasfemia, el sacrilegio, una crisis sin precedentes en la Santa Iglesia Católica. En sus más de 2000 años de historia, desde que nuestro Señor Jesucristo la fundó sobre el apóstol Pedro. Y todos estos católicos se hacen muchas preguntas y con justa razón, porque ahora estamos viendo, por ejemplo, un enfrentamiento entre el arzobispo Carlo María Viganò y por el otro lado Jorge Mario Bergoglio. Y aparentemente estamos viendo una iglesia y una contraiglesia. El mismo arzobispo Carlo María Viganò llama a Jorge Mario Bergoglio el siervo de Satanás. Y de esta manera, todos estos católicos confundidos no saben qué hacer. Y se hacen bastantes preguntas, como por ejemplo, ¿nos salimos de esa iglesia católica? ¿Vamos a misa? ¿Nos vamos para otra religión? ¿Nos vamos para otra secta? Y yo que les digo a todos ustedes católicos, no se dejen confundir por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. No se dejen confundir por el hereje del cardenal Tucho Fernández. No se dejen confundir por todos estos modernistas y reformistas infiltrados en la Santa Iglesia Católica y que trabajan para la masonería. No se dejen confundir por Satanás, no se dejen confundir por el anticristo, no se dejen confundir por las fuerzas de la oscuridad, porque eso es lo que pretenden, confundir a las personas. Y al confundirlas, las van a llevar al caos. Y en el caos es donde gobierna Satanás, el anticristo, el falso profeta. Dividiendo la iglesia, cumplen uno de sus objetivos, porque dice un dicho popular, divide y vencerás. Así que Satanás, el anticristo, el falso profeta, esa es su intención, dividir la iglesia, tal y como lo hizo el hereje de Martín Lutero en 1517, que más que una reforma, lo que hizo este hereje fue dividir la iglesia. Y ahora el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, el hereje del cardenal Tucho Fernández, arzobispos, cardenales, sacerdotes bergoglianos, también quieren dividir la iglesia. Y por el otro lado, también pretenden separar a millones de católicos en el mundo del cuerpo místico de Jesucristo y llevarlos al error, llevarlos al engaño, a la condenación eterna. Es cierto que la Iglesia Católica, esa iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, está pasando por una de sus peores crisis en su historia, pero eso no quiere decir que dejemos tirada la Iglesia Católica, esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesucristo hizo una profecía, pero también una promesa. Cuando le dijo al apóstol Pedro, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre mi iglesia. Y es porque Jesús sabía perfectamente que las fuerzas de la oscuridad, Satanás, el anticristo, el falso profeta, en el final de los últimos tiempos tratarían de destruir la iglesia católica, esa iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, y principalmente nuestro Señor Jesucristo sabía que las fuerzas de la oscuridad tratarían de destruir su iglesia desde adentro. Y así como las fuerzas de la oscuridad van a tratar de destruir la Santa Iglesia Católica, esa iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, desde adentro, también nosotros que somos los seguidores de Cristo debemos defender esa iglesia católica, esa iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, desde adentro.
Así que no la podemos dejar tirada a merced de las fuerzas de la oscuridad, a merced del anticristo, de Satanás, del falso profeta. Lo que debemos hacer es pelear esta batalla al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y será nuestro Señor Jesucristo quien separe lo bueno de lo malo, pero no nosotros. Nosotros, los seguidores de Cristo, debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo para que Él mismo sea el que separe lo bueno de lo malo. Lo que debemos hacer nosotros es estar dentro de la Iglesia Católica, porque esa Iglesia Católica, esa Iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, primero le pertenece a nuestro Padre Creador y a nuestro Señor Jesucristo, y luego a nosotros. Así que no la debemos dejar tirada. Debemos defender la sana doctrina, pero desde adentro. Nuestro Señor Jesucristo está ahí presente porque Él no va a dejar que las fuerzas de la oscuridad, Satanás, el anticristo, el falso profeta, se apoderen de la iglesia y engañen a sus fieles. Pero debemos adquirir el conocimiento, ese conocimiento que es sabiduría, una sabiduría que nos lleva a la verdad, a una verdad que nos hace libres. Hay un canal el cual yo, Ricardo Andrés, sigo porque este canal defiende la sana doctrina. Y seguiré escuchando este canal, pero este canal que les estoy mencionando y que no les voy a decir el nombre, llama a todos los canales que promovemos que las personas no se salgan de la Santa Iglesia Católica, que promovemos que los católicos sigan yendo a la misa, a recibir la Eucaristía, que promovemos a que las personas continúen dentro de la Santa Iglesia Católica y no se vayan a otras sectas, a otras religiones. Nos llama canales de pacotilla, nos llama canales de 5 pesos, que porque estamos confundiendo a los católicos, que no les estamos mostrando la verdad, que deberíamos decirles que se salgan de la Iglesia Católica, que no vayan más a misa. Y yo le digo a este canal, que no voy a decir su nombre por razones obvias. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos niños, estos bebés que no están bautizados? Los dejamos sin bautizar, los dejamos sin recibir este sacramento. ¿Qué hacemos? En mi caso, que tengo una hija y está por hacer la primera comunión, dejamos a todos estos niños sin hacer la primera comunión, sin recibir la Eucaristía. ¿Qué hacemos con todos estos niños que no han hecho la confirmación? Entonces, no accedemos a los sacramentos solo por el hecho de que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, el hereje del cardenal Tucho Fernández, Satanás y el anticristo se quieren apoderar de la Santa Iglesia Católica, de esa iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro. No, todo lo contrario. Debemos estar dentro de la Iglesia Católica, defendiendo los sacramentos, defendiendo el Evangelio de Cristo, defendiendo la sana doctrina. ¿Cómo vamos a dejar a todos estos niños sin el bautismo, sin la primera comunión, sin la confirmación? Nuestro Señor Jesucristo todavía se hace presente en la misa. Estamos viendo milagros eucarísticos y esto comprueba que nuestro Señor Jesucristo todavía hace presencia en la Santa Misa. Así que, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que estemos dentro de su iglesia, defendiéndola contra las fuerzas de la oscuridad que se quiere apoderar de ella. Hay un ejemplo muy claro del por qué debemos quedarnos dentro de la Santa Iglesia Católica y no salirnos de ella, dejarla tirada. Y es el mismo Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI fue presionado por la masonería, por el mismo Jorge Mario Bergoglio, para que renunciara a su pontificado. De esta manera, el Papa Benedicto XVI terminó renunciando a sus funciones como Papa, pero todos sabemos que el Papa Benedicto XVI no renunció a seguir siendo el vicario de Cristo. ¿Y qué hizo el Papa Benedicto XVI?
continuó dentro de la Santa Iglesia Católica e incluso se quedó allá en el Vaticano, donde estaban todos esos lobos feroces, empezando por el mismo Jorge Mario Bergoglio. A continuación, ustedes van a ver una escena en donde el Papa Benedicto XVI le está entregando la iglesia al falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Y ustedes van a ver cómo se presenta esta rivalidad entre el Papa Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio. Una iglesia y una contraiglesia, muy parecido a lo que está sucediendo con el arzobispo Carlo María Viganò y Jorge Mario Bergoglio, una iglesia y una contraiglesia. Y les voy a demostrar que a través de ese lenguaje, esa simbología corporal, el Papa Benedicto XVI nos estaba diciendo: quédense dentro de la Santa Iglesia Católica, defendiendo la sana doctrina, defendiendo el Evangelio de Cristo, defendiendo la Santa Eucaristía. Santo Padre, cari fratelli, 65 anni fa un fratello ordinato con me ha deciso di scrivere sulla immaginetta di ricordo della prima messa soltanto, eccetto i numeri dati, una parola in greco: Eucharistomen, Eucharistomen. Convinto che con questa parola, nelle sue tante dimensioni, c'è detto tutto quanto si può dire in questo momento. Eucharistomen dice ex grazie, umano, grazie a tutti. Grazie oggi soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà, dal primo momento dell'elezione, ogni momento della mia vita qui mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie anche per le parole di questo momento, per tutto. E speriamo che lei potrà andare avanti con noi tutti e con questa via della misericordia divina, mostrando la strada di Gesù, al Gesù, a Dio. Pueden observar al Papa Benedicto XVI entregándole la iglesia al falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Y el tema central que les pone el Papa Benedicto XVI a Jorge Mario Bergoglio es precisamente la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo en cuerpo y sangre. El Papa Benedicto XVI utiliza un lenguaje corporal, una simbología que nos muestra que estaba muy seguro de lo que le estaba diciendo a Jorge Mario Bergoglio y hace un símbolo con sus manos. Se llama la mano de ojiva. La mano de ojiva tiene, por así decirlo, 3 posiciones. Cuando se hace de esta manera, muestra seguridad y además la persona que está haciendo este gesto está mostrando que está por encima de la persona que le está hablando. La otra variante de la mano de ojiva es cuando se hacen de manera horizontal, en donde la persona que está hablando a la otra persona o al público está diciendo que están en iguales condiciones. Esto sucede mucho cuando hablan líderes políticos, como por ejemplo Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y otro presidente como en su momento lo fue Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Hacían estos gestos. Esto se llama tener seguridad, tener confianza, pero también está mostrando que están en iguales condiciones. Y hay otra variante de la mano de ojiva que es con las manos hacia abajo. Eso está diciendo que está mostrando seguridad, pero al mismo tiempo está diciendo que reconoce que está en inferioridad jerárquica con la persona que le está hablando, pero está mostrando seguridad y eso lo está haciendo el Papa Benedicto XVI. Ahí lo pueden observar, la mano de ojiva hacia abajo.
en donde el Papa Benedicto XVI le está hablando de la Eucaristía, le está diciendo que le está entregando la iglesia, que tenga en cuenta la Eucaristía, es decir, que Cristo es el centro de la religión católica, de esa iglesia fundada por el mismo Cristo sobre el apóstol Pedro, y que debe continuar con esas enseñanzas, con esa doctrina, tal y como la enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. De cierta manera, el Papa Benedicto XVI sabe perfectamente que Jorge Mario Bergoglio va a hacer todo lo contrario, pero el Papa Benedicto XVI le está dando una enseñanza a Jorge Mario Bergoglio, que le está hablando con confianza, que sabe y reconoce que está en inferioridad jerárquica con respecto a Jorge Mario Bergoglio, pero que él va a estar ahí dentro de la Iglesia Católica defendiendo la sana doctrina, defendiendo la Iglesia. Por eso decimos que posiblemente el Papa Benedicto XVI haya sido el catejón, el que detenía la apostasía, porque efectivamente cuando murió el Papa Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio introdujo totalmente la apostasía, la blasfemia, el sacrilegio, la herejía, empezó totalmente con sus reformas. Igualmente, podemos decir que el catejón está representado en la Santa Misa y en la Sagrada Eucaristía, que es lo que le falta a Jorge Mario Bergoglio por eliminar, por destruir, para de esta manera consolidar la falsa iglesia del anticristo. Y por el otro lado tenemos a Jorge Mario Bergoglio, escuchando lo que dice el Papa Benedicto XVI, pero la posición de Jorge Mario Bergoglio es de incomodidad, es de prevención y hace un símbolo corporal que se llama la mano en cuchilla. Esa mano en cuchilla puede ser cerrada o abierta. Y si esa mano en cuchilla, que también se llama mano en cuchilla en forma de pistola también, porque a veces se hace esto, cuando se hace la mano en cuchilla abierta, como la está haciendo Jorge Mario Bergoglio, esto quiere decir agresividad, quiere decir que está incómodo, que tiene rabia. Y ustedes ven el gesto de Jorge Mario Bergoglio cuando el Papa Benedicto XVI se está dirigiendo a él y le está hablando de la Eucaristía, está hablando de la Santa Misa, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que debe defender y continuar con ese legado de Jesús y los apóstoles. Y se ve a Jorge Mario Bergoglio totalmente incómodo, con estrés, con presión, con agresividad, porque este gesto de la mano en cuchilla abierta muestra que Jorge Mario Bergoglio, aunque está escuchando al Papa Benedicto XVI, tiene rabia con lo que el Papa Benedicto XVI le está diciendo. Ahí pueden ver a Jorge Mario Bergoglio haciendo esta simbología corporal de la mano en cuchilla, lo que nos indica que entre el Papa Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio no había cordialidad, había una rivalidad. En esta escena podemos ver claramente una rivalidad entre el Papa Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio. El Papa Benedicto XVI representando la iglesia y Jorge Mario Bergoglio representando la antiiglesia. Pero, ¿cuál es el mensaje del Papa Benedicto XVI? Quedarnos dentro de la iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, es decir, quedarnos dentro de la Santa Iglesia Católica, defendiendo la sana doctrina, defendiendo la misa, defendiendo la Eucaristía, defendiendo el Evangelio de Cristo, así como lo hizo el Papa Benedicto XVI, que se quedó dentro de la Santa Iglesia Católica. Y aún más, el Papa Benedicto XVI se quedó dentro del Vaticano, en donde el Papa Benedicto XVI sabía perfectamente que habían lobos feroces, masones, globalistas, las élites, y aún así se quedó dentro de la iglesia, se quedó dentro del Vaticano, defendiendo la iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.